Entonces vamos a entrar de lleno con esta enseñanza. Mire esto, la salvación es obra soberana de Dios, ¿sí? Depende del Señor, es decisión de Dios. Él se acerca a nosotros. Nosotros no lo elegimos, nosotros no nos acercamos a Él. Es obra soberana de Dios. La fe viene del oír la palabra de Dios y por medio de la locura de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestro interior. ¿Para qué? Para darnos la facultad de recibir su gracia. Antes de escuchar el Evangelio, usted está muerto en sus delitos y pecados. Usted no entiende la obra de la cruz. Usted a lo mejor vio una película, a lo mejor Semana Santa, el Vía Crucis, ay, pobre hombre, ay, Diosito. Por eso mucha gente todavía le dice Diosito, porque no llega a entender. Pero cuando es el Evangelio presentado, cuando llega la locura de la predicación, entonces se nos da la facultad, tenemos la facultad de recibir su gracia. Y podemos entender y podemos caminar en la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, una vez recibida su gracia, comenzamos a dar fruto. ¿Cuántos ya comenzaron a dar fruto? Aunque sea un frutillo por ahí, por un frutillo por ahí tiene que estar. Algo ha mejorado en su carácter, algo ha mejorado en su pensamiento, hay paz, hay gozo, hay más alegría, dominio propio. Antes ya se andaba agarrando a golpes y luego ya, no, cuenta hasta 10, contrólate, eres hijo de Dios. Yo sé que ya Dios empieza a hacer la obra en nosotros, pero porque el Evangelio ha llegado, porque las buenas noticias han llegado, porque es su obra soberana sobre nosotros. Él ha decidido salvarnos. Él ha decidido tener misericordia de nosotros. Romanos 1:16 nos dice la Reina Valera, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del Evangelio, estoy predicando el Evangelio porque tiene poder. Dios derrama de su poder para salvación a todo aquel que cree, pastor. Pero no todos van a creer, sí, pero expresa el Evangelio. Lleva el poder del Evangelio y ya también será el libre albedrío y la decisión de cada persona. Porque cómo nos podemos quejar de que no buscan a Dios, no temen a Dios. Mira a los mundanos, mira, están lejos de Dios, ya estamos como Sodoma y Gomorra. Pues llévales el poder para que reaccionen, para que tengan la facultad de creer, porque si no les llevamos la locura del Evangelio, esas personas están muertas, como tú un día estuviste muerto en delitos y pecados, y no tienen la facultad de creer en el Señor ni seguir a Jesucristo nuestro Señor. Dice al judío primeramente y también al griego. En cierta manera aquí nos está diciendo aquel que se considera bueno, religioso, aceptable ante la sociedad, y el otro que tal vez es ateo, inmoral, profano, alguien que es gentil, alguien que está lejos del pueblo de Dios o de la línea cristiana. Entonces dice aquí la escritura al judío primeramente y también al griego. Mis hermanos, cuando predicamos le damos la oportunidad a las personas para que lleguen a creer en el Hijo de Dios. No se desanime si algunos creen, otros no creen. Usted le está llevando el poder de Dios para salvación. No debería de existir pena en nosotros. No nos debería de dar pena, no debería existir pena en nosotros al proclamar el Evangelio ni hacer acepción de personas. Hasta los más burlones, hasta los más ateos, a cualquier persona, no importa atadura, hechicería, maldiciones generacionales, el poder del Evangelio rompe todo eso y se le da la oportunidad de entregarse a la gracia o también en el libre albedrío de seguir con su vida. Hay personas que son iluminados por el Evangelio y al ver las correcciones, al ver la palabra de Dios, los mandamientos, dicen, no, yo quiero seguir viviendo mi vida. Yo quiero seguir robando, yo quiero seguir con 2 mujeres, 3 mujeres, yo no quiero dejar los vicios. Entonces habrá personas que aún siendo iluminadas por el poder de Dios, van a decidir no creer, no arrepentirse, no seguir a Jesucristo. Pero eso ya no es de nosotros. Eso no depende de mí. Efesios 2, del 8 al 10. Nueva versión dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Mayormente los que ya tienen familia cristiana, esto tienes que transmitirle a tus hijos. Los que ya están entrando a la adolescencia. No es porque vayamos a generación del rey, no es porque tengas familia cristiana, no es porque tu papá es líder, es pastor, no. Esto no depende de nosotros, es gracia de Dios y no nos podemos jactar.
no podemos presumirlo. Yo veo algunos como que presumen, sí, yo soy tercera línea cristiana y vengo de familia de pastores. Aún así vengas de línea de pastores y sacerdotes y lo que sea, nadie se puede jactar. Nadie se puede jactar. La salvación, la gracia, la obra de Dios es soberana, es de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que tú tampoco te sientas mal. Oye, pues yo no traigo nada en el morral. No, pues en mis generaciones hay brujos, hay divorcios, hay violencia. Cristo ha hecho todo nuevo en ti. Y ahora toma la herencia de los santos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? La herencia de los santos. Así que nadie se puede jactar porque la salvación viene del Señor, es del Señor. Porque somos hechura de Dios. Una vez que nos entregamos a la fe en Cristo, nos entregamos en las manos del Señor, somos hechura de Dios, nueva criatura, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea que una vez que estoy en la gracia, se me da la facultad de creer, de avanzar en la fe, y ahora sí hago obras, y esas obras van a ser recompensadas en el tribunal de Cristo. Yo quiero tener muchas recompensas ahí arriba, individuales y colectivas. Usted se va a dar cuenta que como en el libro de Apocalipsis nos van a llamar por iglesia. A ver, la Odisea, pase. A ver, los filipenses, pasen. A ver, generación del rey, las puentes, pase. Y ahí todos temblando. Ay, ay, ay. A ver, ¿cuáles eran sus reuniones? ¿Cuáles eran sus proyectos? ¿Cuántas almas ganaron? ¿Con qué calidad dieron sus ofrendas? A ver, se perdonaban unos a otros, se servían unos a otros y nos va a dar recompensas o unas buenas regañadas. Lo bueno que ya estando en el tribunal de Cristo ya no lo regresan, ya no lo retachan. No es de que, ay, nos equivocamos, aquí hay uno que no. Regrésalo a la tribulación, regrésalo allá. No, no, una vez allá arriba, ya estás en la gloria, pero dice la Biblia que algunos llegarán al reino de los cielos sin nada. Ahora sí, puro panzazo, sin nada. Sin ninguna recompensa, sin ninguna ganancia, solamente por la gracia, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, pero sin ninguna recompensa celestial. Yo espero que usted tenga muchas recompensas en lo individual, en lo colectivo como iglesia, que estemos delante del Señor y pues claro, primeramente que lleguemos ahí arriba, ¿verdad? Que lleguemos ahí arriba. Hay tres grandes sorpresas, dicen por ahí. La primera sorpresa es que llegaste. Ay, qué bueno que llegué. La segunda sorpresa es que vas a pensar que había gente que iba a llegar al cielo y no la vas a ver. Oye, este hermano era de los que siempre lavaba, siempre estaba en la iglesia y no llegó. Y la tercera sorpresa, gente que te caía mal, gente que pensabas que no iba a llegar al cielo, ahí va a estar a tu lado. Oye, también llegaste tú, sí, también. Ay, sí le hicimos, qué bueno. Entonces son tres grandes sorpresas que nos vamos a llevar en el reino de los cielos. Pero también dice la Escritura que las obras son importantes. Si no, Jesucristo no nos hubiera dicho, hagan tesoros en el cielo, sino para qué nos dice, algo inservible, algo que no es. Hagan tesoros en el cielo, hagamos obras preciosas en el reino de los cielos. Después de recibir esta gracia inmerecida, nosotros debemos de responder con una vida rendida al Señor, porque ahora se nos ha dado la capacidad de entender y hacer la voluntad de Dios. Ahora sí entiendes. Ahora sí puedes, antes no, pero ahora sí entiendes. Dios no te va a juzgar algo que no puedes entender, algo que no puedes hacer, pero ahora sí entiendes, ahora sí sabes. Ahora, si no entiendes y no puedes, a lo mejor te está faltando ese nuevo nacimiento o las preguntas con las cuales vamos a continuar este sermón. ¿Por qué no estamos dando fruto? ¿Sí? ¿Por qué no estoy dando obras como aquí nos dice la Escritura? Soy hechura de Cristo Jesús para buena obra, para buenas obras, las cuales Él ya dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica, no de una vez, es una práctica de buenas obras. ¿Por qué no estoy dando esas obras? ¿Por qué no estoy dando ese fruto? Primeramente porque no hemos rendido completamente nuestra vida a esa gracia que es Cristo Jesús. También otra respuesta, porque nos hemos alejado del Señor deliberadamente. Me he alejado de Él, me he alejado, llegó la revelación, llegó la convicción del Espíritu Santo, llegó la locura de la predicación, pero deliberadamente me estoy alejando. Me alejo del cuerpo de Cristo, me alejo del discipulado, ya no voy a evangelizar, ya no tengo devocionales, ya no leo la Biblia. Sé que tengo que hacerlo, sé y puedo hacerlo, porque los que ya estamos en Cristo podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos, pero no queremos.
Ese es el detalle. Dios nos da una unción para lograr la vida cristiana, pero algunos deliberadamente, así dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, que algunos pecan deliberadamente. O sea, conocen, saben, pueden obedecer, pero no quieren. Y se están alejando deliberadamente. Por eso no hay fruto. ¿Por qué hemos apostatado de la fe cristiana? Otra respuesta, hemos apostatado de la fe cristiana. Caemos de la gracia de Dios. No es que Dios te quite la gracia. No es que Dios te empuje para que te caigas. Es que tú te has rebelado en contra de esa gracia. Has blasfemado en contra de esa gracia. Has pisoteado la sangre preciosa de Cristo. Por eso no estamos dando resultados en nuestra vida cristiana. Amén. Primera de Juan 2, 25 al 29, Reina Valera, seguimos avanzando. Primera de Juan, no el Evangelio. Está el Evangelio San Juan y están las cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Esta es una carta, primera de Juan 2, del 25 al 29, Reina Valera. Léanlo en su casa, no hay el tiempo para leer todo el capítulo, pero cada vez que yo predico, lea el contexto para que entienda un poco más de dónde sacó la revelación bíblica. Pero el punto aquí, el contexto, es que estaban levantando falsos cristos, falsos maestros, falsos cristianos. Y estaban desviando de la fe, como hoy en día hay unos que desvían al extremo del libertinaje y hay otro extremo de religiosidad. Son extremos, son falsos cristos, falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Por eso es muy importante este tema, que yo sé que al principio a algunos se les hacía raro, soteriología, pero es un tema bien importante que tengamos en nuestra fe cristiana. Primera de Juan 2, 25 al 29 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, Jesucristo, está hablando de Jesús. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Eso nos debería de bastar. Uno pide muchas promesas, pero nos debería de bastar esta, la vida eterna, la máxima promesa de Cristo y por lo cual Él murió en la cruz del Calvario. Le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y empezaron a blasfemar y a criticar en los pensamientos. ¿Y quién es este para? Pero solo Dios perdona pecados. Pues, ellos no entendían que el Mesías era Dios encarnado. Y Jesucristo se levanta conociendo sus pensamientos. Pues, ¿qué es más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Y le dice, levántate y anda, toma tu camilla y vete. Y se levanta y ya nadie puede hacer nada. Lo iban a apedrear. Ya nadie pudo decir nada porque se manifestó la gloria del Señor. Mis hermanos, Dios tiene un poder para salvar por esa sangre preciosa, pero también para levantarnos físicamente, para hacer la obra en el noviazgo, en el dinero, en el carro. Sí, son promesas que pueden llegar, el carro, el novio. Unos ya están bien desesperados con esa promesa de los novios, ¿verdad? Puede llegar, pero tu máxima promesa, por eso Jesucristo dijo, ¿qué es más fácil decir? Levántate o tus pecados te son perdonados. Levántate, el poder se manifiesta, esa promesa de sanidad. Pero el perdonar pecados costó toda su sangre, todo ese dolor, toda esa violencia. Así que la promesa más hermosa es la vida eterna. Y eso nos debería de bastar. Ahora no estoy diciendo que no van a venir carros, no se me agüiten los solteros, va a venir el novio, la novia, solamente espera la promesa, con paciencia, con mucha paciencia, con fe, haz las cosas bien, no te adelantes, y vendrán promesas cumplidas, pero eso ya son secundarias. Lo que más nos debe interesar a nosotros es la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es la vida eterna. Esa es la promesa que Él nos ha entregado, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, los falsos cristos, los falsos cristianos, los falsos maestros, falsos pastores. Pero la unción, fíjate esto, lo determinante del cristiano, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Aquí nos está hablando de la vida eterna, nos está hablando de la salvación, nos está hablando de la gracia en el Señor Jesucristo, que deberíamos de tener la unción, esa unción del Hijo de Dios, para saber el camino exacto y que no venga ningún falso cristiano que me desvíe, que no venga ningún libertino que me diga que puedo pecar deliberadamente, y que no venga ningún religioso que me diga que tengo que hacer muchas obras para ganarme la salvación. ¿Sí lo entendemos más o menos? Entonces, esa es la unción que debe estar en usted y es la unción que vamos a pedir. Y eso es algo hermoso cuando uno está seguro en su salvación, cuando uno tiene la revelación. Pueden venir muchas gentes y decirte, ay, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿O por qué no haces? Entonces, hay que estar bien seguros
en la unción de Dios, la revelación de la gracia. La gracia a mí nadie me la quita. A Cristo a mí nadie me lo quita. Yo tengo esa unción y a mí nadie me va a desviar. No tengo quien me enseñe. La unción me enseña en la vida eterna. Yo voy rumbo a esa vida eterna. ¿Cuántos quieren esa unción de parte del Señor? La necesitamos, y más que estamos en los tiempos finales y se levantarán muchos pastores carismáticos, muchos falsos profetas, muchos cristianos que van a querer moverte el tapete, pero tú tienes que tener esa seguridad en Cristo Jesús. De hecho, es lo que nos dice, mira, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, ¿qué nos dice aquí? Permaneced en Él, permaneced en Él. Esa unción nos lleva a permanecer en Cristo. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, o sea, ya viene Cristo, ya es el arrebatamiento, cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él. ¿Sí dice así? Avergonzados, mis hermanos. ¿A quién le está hablando Juan? Le está hablando a la iglesia. Hijitos míos, a los hijos de Dios. O sea que hay hijitos desobedientes que están lejos de Cristo. Por eso les dije que iba a profundizar de aquellos que deliberadamente se alejaban del Señor. Hay unos que deliberadamente ya no quieren venir a la iglesia, ya no quieren ayunar, ya no quieren servir. Bueno, tú puedes entrar, por eso te digo, estamos a tiempo de arrepentirnos. Pero si ahorita viene Cristo y tú tienes esas mañas, tú puedes entrar en este supuesto, que cuando venga el Señor, tú te vas a alejar avergonzado de Él. ¿Qué nos está tratando de decir aquí el apóstol Juan? Nos está diciendo, cuando venga Cristo, tú no te vas a ir. Tú no estás listo. Tus vestiduras no están listas. Están manchadas, están arrugadas. Tú te vas a tener que quedar en la tribulación. Eso ya lo estamos viendo, apenas lo vamos a ver en el discipulado, la tribulación, los tiempos finales. No estás listo, no estás cerca del Señor. Acuérdense, lejos de Cristo nada podemos hacer. Versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ok, tienes la unción, tienes la revelación, sabes que Él es justo. Ahora, si has nacido de Él, muestra justicia. Muestra obras de justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas de este mundo terrenal serán añadidas. Ahora, este es Juan el apóstol. Ahora vamos al evangelio. San Juan. San Juan 14 del 4 al 7, Reina Valera. Léalo todo en su casa. Jesucristo se está despidiendo. Le está dando las últimas instrucciones a sus discípulos. Les está hablando a sus discípulos presentes y también nos está hablando a nosotros, los discípulos futuros. Esta palabra es para nosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hay que permanecer, lo que hablaba Juan en su carta, el apóstol Juan. Aquí lo está diciendo Jesús. Él lo escuchó de Jesús. Él lo recibió de Jesús. Versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Nosotros sus discípulos somos las ramas. El que permanece en mí y yo en él. Esto es bien interesante cómo Cristo no solamente dice el que permanece en mí, sino también dice y yo en él. Porque hay personas muy astutas que dicen, pero yo estoy en Cristo. Aquí echándome una en la reunión, va a la iglesia, pero estoy en Cristo. No, nada más que tú pienses, que tú digas unilateralmente que estás con el Señor. Eso cualquiera lo puede decir. Hasta un satánico lo puede decir que está con Dios. Pero aquí está diciendo que permanece en mí y yo lo apruebo y yo estoy en él. Él dice permanecer en mí, pero también Cristo mismo dice, yo estoy con esa persona. Yo habito en esa iglesia, yo apruebo esa iglesia, yo apruebo ese corazón. Dice, y yo en él, este lleva mucho fruto. Esa es la clave, estamos dando fruto, las ramas damos fruto. Cuando estamos con el Señor, damos fruto, nos entregamos a Él. Porque separados de mí, nada podéis hacer, nada podemos hacer fuera del Señor. Ahora, fíjese esto, aquí viene lo complicado. Y déjeme le explico esta situación. Que muchos no quieren, más los libertinos, quieren sacar esto. Quieren quitar esto de la Biblia porque es castigo, es disciplina.
Los religiosos se gozan, tampoco es bueno eso. Se gozan, sí, ya te fuiste a la iglesia, ya vas a ver, te vas a quemar. Te vas a ir al infierno como el perro vuelve al vómito. Oye, tranquilo, sí dice eso la Biblia, lo vamos a ver aquí, en la apostasía. Pero pues no te goces, ¿cómo que te gozas porque el hermano se fue y ya no permaneció en Cristo? No te goces. Y hay unos muy religiosos, sí, te vas a ver, y más te valdría no haber conocido el evangelio y vas al infierno. Entonces ni acá ni allá. Amén. Entonces vamos a ver las palabras de Cristo. Dice: el que en mí no permanece, está hablando Jesús a sus discípulos presentes y a nosotros. El que en mí no permanece, ya te di la capacidad, mijo, para que permanezca, no te hagas. Ya te di la capacidad, la unción, para que entiendas y hagas, para que perseveres hasta el final. No es por tus fuerzas, Dios te la ha dado. Ya tienes esa capacidad. Dice, pero si no permaneces, si decides no permanecer, deliberadamente te alejas del Señor, ¿qué nos dice ahí? Será echado fuera como pámpano, como rama, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Sí dice así o no? Está fuerte, ¿verdad? Aquí puede haber tres interpretaciones. La primera, que en tu caminar en Cristo venga una prueba fuerte para que entiendas, porque está el típico hermanito, oye, ya habló en lenguas, ya recibió el poder del Espíritu, ya tuvo quién sabe cuántos congresos, y todavía de repente no quiere venir a la iglesia, se desanima, lo ves en el mundo, ya presentó a sus hijos, hizo un compromiso aquí en el altar, y aún así le flojea. Bueno, tal vez le tenga que venir un fuego, dice la Escritura, un fuego de la prueba. Habrá lágrimas, habrá dolor, pero Dios está procesando esa fe. Tienes una fe muy débil, una fe contaminada, y por misericordia Él te va a procesar para que vuelvas al camino y permanezcas en Él. La segunda interpretación va subiendo de nivel. La segunda interpretación es quedarte en la tribulación, porque dice la Escritura que muchos serán salvos, pero pasando por el fuego. Serán salvos pasando por el fuego. Y ese fuego, el contexto es el fuego de la tribulación. O sea que te vas a tener que quedar aquí. Ahora sí, no quisiste a la buena, no quisiste a la gracia de Dios. Quédate con el anticristo, quédate con los terremotos, quédate con los dragones, los monstruos que van a salir de los abismos. Y ahora sí, pues ya no te va a quedar de otra. Ahí nos va a salir lo mexicano. Tú ves la fuerza y el ingenio mexicano cuando lo que no hizo en todo un semestre se lo avienta en un día. Oye, ni un japonés hace eso, ni es mentira que un asiático hace todo mejor, no. Oye, ¿cómo? Si todo lo que viste haber hecho en todo un semestre, en un día. Sí, ni dormí, y puro energético, puro Monster, ya parecías monstruo, puro Monster, ojo pelón. Aquí está el reporte, aquí está el trabajo, aquí está el estudio. Pudiste haberlo hecho en todos esos meses, pero esta ya era la última. ¿No será que muchos cristianos están esperando a sacar ese gran potencial que tienen hasta que ya sea la última? Porque ya en la segunda oportunidad, ya que te quedas aquí en la tribulación, mi hermano, ya no hay una tercera. No piense que es como la uni, primera, segunda, tercera y cuarta. Creo que a la cuarta ya te expulsan. No es así. A la segunda usted ya no entra al reino. Se le va a dar una segunda oportunidad, porque dice la Biblia, serán salvados, pero por fuego. Y vendrá fuego a su vida. Es lo que está diciendo la palabra de Dios, lo que está diciendo Jesucristo. Otra interpretación, y eso ya es muy, muy, muy feo, es arder en el mismo infierno. Y eso ya va a brincar a la otra enseñanza que les voy a dar, no se la pierdan, de la apostasía, la rebelión en contra de la fe, en contra de Dios, y esa rebelión te lleva a caer de la gracia. No que Dios te la quite, tú caes de la gracia de Dios. ¿Y qué nos espera fuera de la gracia de Dios? Nada, muerte, destrucción. Algo horrendo. Y en eso mejor ya ahorita no profundizamos, ¿verdad? Ya lo veremos más adelante. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, los mandamientos, la Biblia permanece en vosotros, en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo prefiero quedarme con este versículo que con el 6. Yo me quedo con el 7. Que estoy con el Señor, doy fruto, mantengo sus palabras, mantengo la Biblia, los principios, y le pido al Señor, estoy en obediencia y Él me concede. Yo recibo. A lo mejor tardan las promesas, el cumplimiento, pero yo sé que lo voy
a recibir. Y si algo no recibo en esta vida, estoy seguro que lo voy a recibir en la vida venidera, en la vida eterna, porque Dios siempre cumple sus promesas. Ahora termino con esto. Hebreos 2 del 1 al 4, Reina Valera dice lo siguiente: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Fíjate esto: por tanto es necesario que con más diligencia, más responsabilidad, más entrega, más pasión, más amor por las almas. Si nos están diciendo que atendamos las cosas con diligencia, con más diligencia, es porque tenemos la capacidad. Dice, a las cosas que ya hemos oído y entendido, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí hay 3 periodos: el periodo de Noé, el periodo de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y el periodo de la ley, del pueblo de Israel. Si ese periodo, esos periodos del Antiguo Testamento se mantuvieron firmes y las transgresiones, la desobediencia recibió justa retribución, recibieron castigos por desobedecer, dice aquí la Escritura, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo vamos a pensar que no ocurre nada? No pasa nada. Si ya no voy a la iglesia, ya no pasa nada. Si no comparto el evangelio, no pasa nada. Si no oro, si no me arrepiento, no pasa nada. ¿Cómo podemos llegar a esas conclusiones si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por Cristo el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos? ¿Con qué? Con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Para qué? Para que no quede duda. Por eso cuando estamos predicando, estamos en la iglesia, en alguna campaña, las personas empiezan a conmover, empiezas a sentir el fuego de Dios, empiezan a tener visiones. Hoy estoy viendo algo en el mundo espiritual, empiezan a hablar en lenguas. ¿Por qué? Son manifestaciones que confirman el evangelio, para que no quede duda de ese pacto, del pacto de la gracia de Dios. Aquí lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos es que si hubo consecuencias en aquel tiempo, igual lea el contexto, está hablando del sacerdocio levítico de los tiempos antiguos, y el tiempo que ahora tenemos es superior. El sacerdocio de Cristo, el sumo sacerdote que se entregó a sí mismo. Dice, si ellos tuvieron consecuencias en Noé, ¿cuántos no murieron? Pues todos, solamente se salvaron 8 en el arca. Si hubo consecuencias con los patriarcas, si hubo consecuencias con el pueblo de Israel, mi hermano, ahora con algo sublime tan grande, ¿cómo no habrá consecuencias si descuidamos una salvación tan grande? Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios.